como si te murieras, porque tengo un hermano que tuvo como una experiencia cerca de la muerte y él dice que él sintió como que se desprendía él de su cuerpo, como si el alma, y que se sentía como una paz y una tranquilidad, como él no recordabas que tenías familia ni nada, o sea, como, como una tranquilidad que nunca había experimentado. Entonces yo así me sentí, o sea, exactamente como lo dijo él y como lo describía y eso lo supe después, no crean que en el momento yo estaba pensando ese tipo de cosas, ya me morí. No, o sea, yo no me acordaba que tuviera familia, no me acordaba que existía la tierra, no me acordaba de nada, o sea, yo estaba como envuelta en este lugar y sentía una paz y entendí que, al menos yo, que la muerte no es mala. Bueno, nunca creí que fuera mala, pero como que entendí el siguiente plano, como, ay no, es que es bien difícil explicarlo. Al menos yo con palabras necesitarían como vivirlo. O si alguien lo ha vivido, pues si quieren escribirme aquí y, pues si han pasado algo similar, pues para sentirnos identificados y saber que pues uno no anda alucinando. Este, y pues bueno, ya pues regresando al mismo tema, para no desviarme de la situación, que ay, quiero explicar tanto en tan poquito tiempo. Entonces, después de esto, yo empecé a escuchar unos tambores y yo decía, ¿qué es eso? O sea, dentro de mí. Ah, y para esto, también les quería decir que sí, sí pasa lo que me explicó la hija de don Rafa, que pierde la noción de el tiempo y el espacio, porque yo creía en mi mente de repente que tenía como esa lucidez de que regresaba como a mi presente, que había pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo. Empecé a escuchar unos tambores y esos tambores como que me hacían regresar al presente, como que no me dejaban ir. Entonces lo escuchaba a lo lejos y escuchaba la voz de don Rafa que cantaba y me iba y regresaba y así como que no entendía y de repente empecé a ver como fuego, mucho fuego, como que yo estaba dentro del fuego, pero era un fuego azul, no era un fuego como amarillo, naranja, no, era como llamas azules. Entonces yo estaba en medio de las llamas y para esto voy a hacer una pausa y les quiero contar como algo para que puedan entender este el por qué vi esto. Lo voy a tratar de resumir. Tuve una hermanita que lamentablemente, pues yo no la conocí, pero lamentablemente pues le falleció antes de que yo naciera. Ella murió pues trágicamente pues en un incendio y la relación pues es de hermanas, pero mi otro vínculo que me une con ella es que yo nací en la misma fecha que ella, pero años después. Por ejemplo, el 1 de febrero de tal año y, y yo nací también el 1 de febrero, este, pues años después. Entonces dices, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿reencarné o qué? Y también otra de las, no casualidades, pero a lo mejor pues mis papás se les hizo fácil y pues me pusieron pues el mismo nombre que ella, exactamente igual. Entonces yo siento que pues puede haber un vínculo, o la gente que crea en la reencarnación, pues
como sea, ¿da? Porque si me, cuando he contado esta historia, mucha gente me dice, reencarnaste, y digo, pues no creo que haya reencarnado, pero de que existe pues un vínculo entre ella y yo, pues claro que sí, claro, está demasiado claro esto. Entonces, pues, no sé, regresando a la historia de El Sapito, yo me vi envuelta en llamas azules. Podía yo sentir como, no sentir el dolor físicamente, pero sí podía yo como entenderlo, entender el dolor que ella había pasado. Es como si yo me hubiera regresado en ella, como si yo en ese momento que ella pues fallece, este, yo hubiera entrado en ella y hubiera sentido lo que ella estaba sintiendo, pero a la vez yo era yo y luego de repente yo era ella. O sea, muy raro, no sé cómo explicarlo porque era como que estaba en dos lugares a la vez y luego en tres y luego en cuatro y luego pues así sucesivamente. Yo cuando empecé como a ver, como que mi cuerpo empezaba a resistir y yo sentía como que se quería regresar, se quería regresar al presente y entonces como que hacía movimientos involuntarios y luego otra vez me volví a ir y entonces yo seguía escuchando los tamborcitos y alguien que me decía, sácalo, sácalo porque no es tuyo. Y bueno, antes de eso, antes de que me dijeran eso, yo en mí vi cómo sucedió pues el accidente donde ella muere y a lo que vi, ella se sentía culpable, se sentía muy culpable y yo decía, me duele porque me estoy quemando y, y a la vez ella se sentía culpable porque le había hecho daño a mi mamá. Ella pensaba que por su culpa mi mamá estaba sufriendo y luego de repente me fui con mi mamá y sentí su dolor y su tristeza y también su pena de sentirse a la mejor culpable cuando pues fue un accidente y yo creo que no hay culpables y, y yo le pedía perdón, o sea, regresándome que yo era ella. A lo mejor se escucha muy loco y no me doy a entender o no me entienden, pero yo, hagan de cuenta que yo me volví ella, o sea, como si hubiera entrado en ese momento en ella y hubiera sentido como todos los sentimientos de todas las personas que había alrededor y cómo se sintieron y la tristeza, era una tristeza que no se pueden imaginar, o sea. Yo realmente no lo sentí físicamente, el dolor de ella, porque yo creo que yo no lo hubiera podido aguantar y hubiera sido muy traumático para mí. Entonces, como que el mismo cuerpo se protege y nada más entiendes el dolor y nada más con entenderlo yo sentía mucha tristeza. Y yo escuché que alguien me decía, sácalo, o sea, sácalo porque no es tuyo. Y y en cuanto alguien me dijo eso, yo empecé a llorar y a llorar y no paraba de llorar, pero yo seguía todavía como en el subconsciente. Es como si yo hubiera entrado a mi subconsciente y como que si yo hubiera cargado eso en mi ADN, porque yo realmente no lo interpreto como que reencarnación, sino como un vínculo que yo tuve con ella, pues a través de mi mamá y todo eso. Entonces, cuando mi mamá, estaba embarazada de mí, yo sentí su tristeza, como si ella me hubiera transmitido, pues todo eso que ella sintió por el ya no tenerla a mi hermanita. Entonces, yo lo interpreto así, o sea, no interpreto que yo haya reencarnado ni nada,
sino un vínculo tan grande que yo tengo pues con ella. Además yo lo sentiría, o sea, eso es lo que yo siento y, y pues para mí fue muy fuerte porque pues yo no iba con esa intención, yo iba a como a descubrir otra cosa en mí y resultó que la respuesta que estaba buscando venía desde ahí, de ese lugar, o sea, desde eso que yo arrastré por muchos años y que nunca me di cuenta que lo venía cargando en mi vida, todo, todo ese dolor y suceso y tantos sentimientos que yo no sabía qué me estaba pasando cuando realmente no era mío, sino era de otras personas que pues lamentablemente pues yo lo, yo me lo quedé o se me transmitió. Se oye muy loco o realmente es muy difícil de comprender y creo que pocas personas lo podrían, o sea, me podrían tachar de loca o no sé, no me entenderían realmente porque pues es algo mío y pues yo realmente pues siento que encontré una respuesta y, y para mí es 100% la verdad absoluta. Entonces fue difícil, muy difícil lo que pasé ahí, pero después de eso sentí una paz y una tranquilidad que sentí que me liberé de tantas cosas. Eh, yo en el mismo lugar donde yo estaba, regresando como a mi experiencia, cuando me dijeron que lo soltara y lo dejara porque pues no era mío, entonces yo pues empecé a llorar mucho, este, por mí, por ella, por mi mamá, o sea, por tanto dolor que hubo como en ese momento y y yo, alguien me decía, tienes que regresar, o sea, como que ya encontraste lo que buscabas, ahora regresa. Yo decía, no, yo no quiero regresar, yo aquí soy feliz, o sea, aquí no hay sufrimiento, este, y en la tierra o en el presente hay mucha tristeza y es muy triste, pues como que había mucha tristeza a lo mejor en mí, este, y pues yo quería quedarme en ese lugar, pero me dijeron, no, es que tú viniste aquí por algo, o sea, tú estás aquí, este, porque tienes todavía muchas cosas por hacer. Y una de las razones de las que me decían que yo había regresado o que yo estaba aquí era por ella. O sea, por mi mamá, que yo había estado que yo había venido con ella, pues a lo mejor con una misión, no creo para reemplazar a nadie ni para, este, ni hacer feliz a nadie, sino el acompañar a alguien y pues es algo que pues sí me dio sentido, me gustó y, y va más allá, pues no, son muchas cosas, o sea, a lo mejor cositas me las voy a reservar porque son muy personales, pero pues una de las principales cosas fue que pues tenemos muchas cosas todavía por hacer pues en esta vida y, y el compartir esta información para la gente que a lo mejor lo necesite o le suene, que pueden encontrar en esto algo. Yo por lo menos yo me sentí tranquila. Yo toda mi vida he estado buscando paz y he trabajado mucho en mi espiritualidad y todos los días trato, es como si todos los días saliera como de un hoyo y para mí es como renacer, o sea, para mí es
doble esfuerzo